apoyo. Ok, empezamos. Segunda parte. Miren, va a ser muy bonito esta segunda parte porque si bien hay mucho texto, mucha letra en la PPT, aquí voy a sacar un poco la magia como docente de mostrarle los videos que sean los apropiados, los documentos que sean apropiados y ustedes entiendan mejor. Por lo pronto, entendamos qué es un expediente técnico. Un expediente es la Biblia, es el documento más importante para la construcción de un proyecto de cualquier índole. ¿Quién lo elabora? Una entidad, una empresa de consultoría. Los proyectistas. Nosotros, por ejemplo, acá en Consulcreto, hacemos expedientes técnicos. Entonces, elaboramos expedientes ¿para qué? Para la construcción de edificaciones, de lo que es edificaciones, puentes, lo que tengamos como requerimiento de los clientes. Entonces, se elabora para los fines de ejecución o también para los fines de contratación. Aún no trabajamos con el Estado nosotros, más atendemos al privado. Pero en el caso del Estado, se elabora el expediente ¿para qué? Para que luego se coloque la plataforma, él se hace y estos sean ofertados, ¿no? Entonces, sea una obra pública y pocas veces privada. El privado quizás tiene otra forma un poco más particular de manejo de los expedientes. Nosotros atendemos más al privado. Ellos nos piden, obviamente, diseñar estructuras, edificaciones, ¿no? Parques o naves industriales. Y nosotros nos encargamos ya del diseño y posteriormente ellos ya contratan a la empresa para que lo ejecute. El expediente es sellado, es firmado, esto es un tema de forma, pero es importante que lo sepa en todas sus páginas, ¿no? Oigan, favor, la firma del ingeniero Sotomayor, si tengo que firmar todas las páginas como representante legal de la empresa, ¿no? Aparte de consultor, ¿no? Entonces hay que firmar todas las páginas, ya les mostraré un ejemplo. Y obviamente es responsabilidad de la empresa, obviamente, que se lleve a cabo esto. Con la firma, obviamente, estamos certificando, estamos avalando la calidad del documento, ¿no? Dice, sellado en todas sus páginas en señal de conformidad y responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad física. A ver, vamos a mostrarle un ejemplo, pues. No puedo seguir hablando más y a veces la fotico no ayuda. Un minuto. Voy a mostrarles un ejemplo de un... Ok, esto es un ejemplo de parte del expediente, ¿no? Este es un proyecto de un hospital que se está haciendo allá en Ancash, en Pomabamba, y esto es una tecnología de material, esto es concreto proyectado, que se utiliza para este proyecto. Entonces, aquí está, ¿no? Toda la documentación, cómo se manda, ¿no? La firma del consultor, el contenido del documento, no voy a entrar en detalles, más adelante lo haremos, ¿no? Las generalidades del proyecto, de qué trata el proyecto, el diseño que se entrega, las especificaciones, ¿no? Pero nótese que cada página tiene que ir firmada. En este caso, acá está la firma de este servidor, ¿no? Para este proyecto de hospital del Estado. ¿Se entendió? Ya está. Más no les puedo hablar por ahora. Vamos de a poco. Ya se familiarizaron con qué es un expediente, digamos, en cuanto a la forma. Al contenido, allá vamos. Le voy a seguir mostrando ejemplos. Más no le puedo mostrar porque es un documento, obviamente, que es para un cliente. Bien. Entonces, continuamos. ¿No? La firma, el sello en todas sus páginas es importante. Señal de aval de la calidad de la integridad física. Todo expediente tiene pues un objetivo, una generalidad. Se incluyen a veces se incluyen los costos, los plazos de ejecución, las condiciones de la obra, ¿no? Todo lo que se va a ejecutar. Atentos. ¿Ve mi pantalla? Ok, este es un segundo ejemplo, rapidito nomás, empezando lo que es el capítulo expediente. Parte del expediente, ya me estoy adelantando lo que viene en la siguiente diapositiva, es la memoria descriptiva. Decían que un expediente pues tiene un objeto, tiene costos, tiene plazos, sí. Vamos a irnos a la página 2, ¿no? Acá está el presupuesto del proyecto, a grandes rasgos. Acá está quién lo financia, qué sistema de contratación. Hoy vamos a hablar, entre hoy y la siguiente semana, porque quizá no nos alcance el tiempo, cuáles sistemas de contratación se deben elegir, cuáles existen.
la modalidad de construcción, el plazo de ejecución, en este caso es de 8 meses. Ya viene la parte de la descripción del proyecto, dónde está ubicado, el distrito, la altitud, las coordenadas, el área, el perímetro, el terreno, cuáles son las dimensiones, cuál es el uso actual y qué se va a hacer. ¿Se entendió? Entonces, se están recién familiarizando con lo que es un expediente, qué información tiene, ahora van a familiarizarse con las partes de un expediente, que ya es la carne de la sesión, que es lo principal que vamos a ver. Continuamos entonces con la clase. Entonces, esto es la parte introductoria, que debe ser sellado, oleado y sacramentado para que esto sea de calidad técnica, para que se evidencie obviamente la responsabilidad, la calidad técnica del documento. El expediente técnico de obra tiene un conjunto de documentos. Ajá, me adelanté. La memoria descriptiva, ya les puse un ejemplo. ¿Qué más tiene? Las especificaciones técnicas. El ejemplo de Consulcreto era una especificación técnica de una tecnología de concreto que desarrollamos para ese proyecto de hospital. Tiene los planos de ejecución de la obra. ¿De acuerdo? Tengo muchos planos por mostrarles como ejemplos, ¿no? Durante el desarrollo del curso, ya que le mostré la memoria, ya que le mostré las especificaciones, atentos que le voy a mostrar un pequeño ejemplo de los tantos planos que existen, que seguro ya ustedes vieron algo. Atentos, le voy a mostrar un ejemplo. Ok, planos de edificaciones en concreto armado, ¿no? No voy a entrar al detalle, ¿no? Acá estamos, de qué trata el plano, estos son obras civiles, el cliente, etc. Entonces, los planos. Y los planos tienen, pues, ya cuando lleguemos a la siguiente clase, la próxima semana también, tienen pues toda una nomenclatura a seguir, ¿no? Tienen todos unos protocolos en cuanto al dibujo, a los trazos, ¿no? Líneas puntiagudas, líneas continuas, etcétera, etcétera. Tiene todo un protocolo de identificación, dónde va el norte magnético, etcétera, la localización, la ubicación, detalle interior, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo en el curso, no se preocupen. Solo estamos encendiendo el motor, pero bien, ¿no? Para que sepan ustedes que cuentan conmigo en cuanto a la información que vamos a ir compartiendo en el curso, ¿no? Entonces, tiene la memoria, tiene las especificaciones, los planos, tiene los metrados, tiene los presupuestos de obra, que lo vamos a ver acá en la PPT, cuándo inicia, cuándo acaba el proyecto. Tiene análisis de precios unitarios, conocido como el APU, calendario de avance, fórmulas polinómicas. Entonces, toda esta información, inclusive a veces se ve complementado por estudios especiales. Estudio geológico, estudio de suelos, estudio de impacto ambiental, estudio hidrogeológico, ¿no? Estudio de impactos económicos, también. Entonces, eso depende de quién, del propietario. Depende de él quien define la necesidad de ciertos estudios para poder garantizar la viabilidad del proyecto. Entonces, los expedientes, dice la norma G040, son el conjunto de documentos que determinan en forma explícita las características, requisitos, las especificaciones del proyecto, ¿no? ¿Para qué? Para ejecutar la obra. Ya lo mencioné, está ejecutado ¿por qué? Está conformado ¿por qué? Por planos, ¿no? Por especificaciones técnicas, ¿no? Por memorias descriptivas, por estudios técnicos o específicos cuando se requieren por las características de la obra. No es lo mismo hacer una casita que hacer un edificio, que hacer un túnel, que hacer un puente. Entonces, estos conjuntos de documentos se van a definir en función al tamaño de la obra, ¿no? Los requisitos del proyecto, las especificaciones, dependiendo del tipo de la obra. ¿Cuál es mi objetivo con ustedes en el curso? Ilustrarlos un poco, en principio, para lo que es edificaciones. Pero si están interesados en aprender un poco más, me avisan. Igual les puedo dar información cuando se tratan ya de obras de infraestructuras que no lo contempla el curso, puentes, carreteras, entre otros. Les mando un link para que ustedes profundicen. Muy bien, el SNIP, el Sistema General del SNIP, dice, el estudio definitivo permite definir a detalle la alternativa seleccionada
en el nivel de preinversión y calificada como viable. Para elaboración, obviamente, de este estudio definitivo, es importante realizar todos los estudios que contemple el proyectista que te permitan establecer el dimensionamiento de las estructuras a detalle del proyecto, los costos, ¿no? Por cada uno de los componentes. Ojo, es importante. Cuando ya hablamos de un proyecto grande, un conjunto habitacional, no es solamente el edificio, es un conjunto de edificios, las áreas comunes, etcétera. ¿Cuáles son esos costos unitarios? ¿No? Con esta alza de precios es importante, de la mano de la fórmula polinómica que ustedes van a ver en costos y presupuestos, establecer bien los costos unitarios y en el tiempo actualizarlos. Entonces, toda esta información para un estudio definitivo va a ayudar mucho para que este se haga de la manera más correcta. Básicamente las especificaciones para la ejecución de obra de equipamiento, medidas de mitigación, impactos ambientales negativos, que es lo que concierne apoyarse para que ustedes no generen impactos que después se vayan a meter en juicios, en problemas, ¿no? Ejemplo, construyo un edificio y me traigo abajo los árboles. Es común, ¿no? En Lima a veces pasa eso, ¿no? Me traigo los árboles abajo y carambas, un árbol genera pues no solamente sombra, oxígeno, genera vida, nos da vida a los seres humanos a través del oxígeno. Entonces, no puedo pues, por construir cierto tipo de edificio en un ambiente determinado, en un terreno, bajarme los árboles pensando que no tengo ningún problema. Sí, obviamente hay repercusión, por eso se hacen estudios de impactos ambientales. Bueno, lean esto, la idea del curso no es leer diapositiva tras diapositiva, yo voy a profundizar en lo que más atañe en sí al expediente. Miren, los expedientes contienen los estudios de ingeniería con su respectiva memoria, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto, en resumen. Es decir, nosotros cuando vamos a tomar un expediente tiene mucha información. Cuando ustedes hagan su trabajo final, van a ver que cuando recluten expedientes, algunos tienen información de estructuras, sanitario, eléctrico, arquitectura, etc. En el caso de ustedes, desde ahora les aviso, la información del expediente que van a trabajar son dos: estructuras y arquitectura. Anótenlo, por favor, ya que estamos en el capítulo. Estructuras y arquitectura. Revisen en casa este glosario de términos, expediente de contratación de obra. Esto no lo voy a leer, acá no tiene sentido. Esto es solamente por cultura general, que quiero que ustedes lo revisen. Si no van a sentir, no van a sentir mi aporte si me pongo a leer la diapositiva, ¿no? Entonces, revisen qué es un expediente de contratación, qué es un expediente de obra. El expediente de contratación, para puntualizar, es todo aquello ya para contratar a la empresa que lo va a ejecutar. El expediente de obra tiene que ver, pues, con todo lo que he mencionado hasta aquí del capítulo, ¿no? La memoria descriptiva, las especificaciones, los planos, los metrados, los presupuestos. El problema es, o el reto es, que cuando uno hace un expediente, todos estos documentos, cuando hay un cambio, se tienen que actualizar. Ya van a ver lo tedioso que es cuando uno lo hace de manera manual. Es muy tedioso. Les prometí que iba a pasar un bonito video, ya viene, de lo que es el BIM, para que vean la diferencia entre uno y otro sistema. El sistema tradicional, que es uno trabaja en Word, en Excel, trabaja el AutoCAD, ¿no? Trabaja en de repente un MS Project, ¿no? Y va cambiando cosas, pero cada uno de manera independiente. Si por ahí se agrega una partida, si por ahí agrego algo de la construcción, entonces obliga a que cambie la ingeniería, los planos, la memoria, los presupuestos. Uy, te demoras una eternidad. Atentos, que le voy a pasar ahora sí el video. Sí, profesor. Quizá ya has oído hablar de BIM, pero ¿qué es BIM? Building Information Modeling, o modelado de No, un momento. Vamos a explicártelo mejor. BIM supone una auténtica revolución que en muy poco tiempo está cambiando los métodos de trabajo que se estaban utilizando. Mientras que las aplicaciones de CAD imitan el tradicional proceso de lápiz y papel en 2 dimensiones, creados a base de elementos sencillos como son líneas, tramas, textos, etc., las aplicaciones BIM imitan el proceso real de la construcción. La metodología BIM va mucho más allá del 3D.
Es un método multidimensional que abarca todas las fases del ciclo de vida del edificio o infraestructura. Se trata de una metodología de trabajo colaborativa entre proyectistas, constructores y demás agentes implicados en un proceso constructivo. BIM se está imponiendo como el nuevo estándar en la construcción a nivel nacional, europeo y mundial. Siguiendo los pasos de Estados Unidos y Canadá, ya son varios los países de la Unión que han adoptado o están adoptando la tecnología BIM en obra pública. El Parlamento Europeo ha impulsado esta metodología por medio de una directiva ya vigente, y en España se ha constituido una comisión para impulsar la implantación de BIM en el sector de la construcción española. La Fundación Laboral de la Construcción, como impulsora del sector, pone a disposición de los profesionales que intervienen en todas las fases de un proyecto de construcción. Aquí me detengo. Nosotros estamos viendo los expedientes técnicos. ¿Dónde atañe el expediente? ¿En qué fase? En el diseño. ¿Se entendió? ¿Cuál es el problema? Que yo voy a construir y me doy cuenta que hay problemas, interferencias, y el expediente está incompleto. Entonces tengo que nuevamente dibujar, calcular, recalcular, ampliar, y todo eso toma tiempo. Seguimos ahora con el BIM. Para que se entienda, si bien esto no es un curso de BIM, no quisiera que pase desapercibido que todo hoy en día es manual, no. Inclusive nosotros acá en la oficina estamos implementando el BIM, ¿no? Para ciertos proyectos. Si no, quisiera dejarles el mensaje que primero aprendan bien los conceptos de expediente y luego aprendan cuáles son las partes, pero también que entiendan que hoy en día es muy tedioso trabajar todo manual, que hay que integrar la información, y eso es el BIM. Atentos. Diseño, construcción y explotación, un itinerario formativo BIM que les permitirá adquirir las nuevas competencias que exige el mercado. Nuestros docentes, todos ellos profesionales con amplia experiencia en la aplicación y formación en metodología BIM, imparten este itinerario basándose en el uso de software de última generación. Durante el desarrollo de cada una de las acciones formativas, los alumnos dispondrán de licencias de uso del software empleado y siempre en sus últimas versiones. Pero, ¿en qué consiste el éxito de la metodología BIM? La filosofía BIM trabaja con modelos constructivos pretendiendo como último objetivo centralizar toda la información en un único modelo. No es solo un concepto visual del edificio, sino que su representación se fundamenta en datos, y no solo en geometría, existiendo en todo momento entre ese modelo y la base de datos una vinculación permanente entre ambos. Si algo cambia aquí, en el diseño del modelo, los elementos afectados se actualizan automáticamente, así como todos los dibujos y planos que fueron desde él generados. Así se consigue un ahorro de tiempo y una optimización de todo el proceso que se pone de manifiesto en una mayor calidad y rentabilidad del proyecto. La fase del diseño comienza con una construcción virtual inicial que imita el proceso real. Bibliotecas facilitadas por fabricantes que contarán con características físicas y técnicas de sus productos, así como su coste. Sobre esta construcción virtual se pueden obtener cálculos precisos de estructuras, instalaciones, mediciones y presupuestos, y muy importante, su eficiencia energética. Los errores derivados de la introducción manual de datos se convierten en cosa del pasado. BIM permite realizar todo tipo de simulaciones, detectando, entre otros, colisiones y conflictos. Aquí me detengo. Ustedes están en una oficina de consultoría como la mía, ustedes están trabajando y se dan cuenta de que el material que habían considerado para este muro portante no era sílico calcáreo, sino era ladrillo de arcilla. ¿Qué tienen que hacer? Cambiar todo. Eso es lo más simple, hasta detectar interferencias, como la que nos está pasando hoy en día. Tenemos un proyecto grande que estamos dirigiendo en el sur y estamos con el área de BIM, ¿no? Y ellos nos corrigen, oye, pero el muro no intersecta con el otro muro, los muros que vienen perpendiculares, ¿cómo intersecta? ¿Dónde está la junta? A veces uno omite la junta, a veces uno no coloca el detalle, el refuerzo en las intersecciones, etcétera, etcétera. Y eso es ingeniería, eso también es arquitectura, eso también es costos y presupuestos. ¿Me escuchan hasta ahí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pérdida de tiempo, porque nuevamente hay que hacerlo manual, nuevamente hay que digitarlo en el Word. Entonces, atento a la última parte, cómo se hace acá. Se ha encontrado un fallo en el diseño. Hasta ahora, cuando se detectaba un error, había que detener el proceso y volver a empezar. Con BIM ya no es necesario. El modelo es corregido al momento por la persona responsable, minimizando los contratiempos.
Todo ello se materializa en proyectos de más calidad, más competitivos, redactados en menor tiempo y a menor coste. La formación que imparte la Fundación Laboral de la Construcción correspondiente a esta fase de diseño no se limita únicamente a modelar la maqueta virtual del proyecto básico de construcción, sino que ayuda a conocer cómo exportar ese modelo BIM esquemático a los principales programas que resuelven otras fases del diseño para obtener finalmente un modelo BIM válido con mayor nivel constructivo. Bien, ¿se entendió hasta aquí? ¿No? Existe a través del BIM una herramienta tecnológica de trabajo colaborativo cuya finalidad no solamente es llevar al 3D el proyecto, lo cual es interesante, ¿no? A través de un Revit, por ejemplo, ¿no? Sino que ese 3D que ustedes ya convirtieron del proyecto, de ahí se desprendan los costes, se desprendan los metrados y presupuesto, se desprendan las especificaciones técnicas, etcétera, etcétera, el cronograma de avance de la obra, entre otros. Muy bien, esto se llama tecnología y es parte de mi misión, transmitirle también un poco de innovación, tecnología. También soy profesor de innovación en la construcción, les cuento, ¿no? Entonces, siempre voy a estar un poquito pegado ahí hablándole de cosas que tienen que ver con la innovación, con el avance en la construcción, sea en la gestión documentaria, como es el expediente técnico, o sea en la ejecución, con los sistemas constructivos. Regresamos a lo nuestro, vamos acá, vamos a ver, ya. Nos detenemos aquí. Cuando uno elabora un expediente técnico, digamos, hay distintas etapas, ¿no? Básicamente, hay un ciclo de inversión que tiene que ver con una necesidad. Y lo que es el ciclo de inversión, si ustedes miran acá la elaboración del expediente, hay unidades que revisan, evalúan y aprueban el expediente técnico, su consistencia, es decir, su coherencia, si están bien formulados, establecidos los expedientes. Hay otras que ejecutan, ¿no? Que es las inversiones para que se lleve a cabo el estudio. Y así, esto de lleno no es que ustedes van a hacerlo, digamos, como futuros ingenieros civiles, solo es un diagrama que ilustra las partes de la ejecución, digamos, de un expediente desde el punto de vista de la inversión, porque esto demanda dinero. Entonces, lo primero que uno hace es elaborar el expediente, aprobarlo, perdón, elaborar un estudio preliminar y luego va a buscar de aprobarlo con el propietario, ¿no? Entonces, esa aprobación puede incluir indicadores de brecha, criterios de priorización, elaboración de la cartera de inversiones del PMI, esto cuando se trata del Estado. Luego ya viene en sí la formulación y evaluación detallada, ¿no? Hay fichas técnicas, estándares, fichas de baja o mediana complejidad. Yo no he hecho esta diapositiva, por lo tanto, no me quiero detener acá a explicar mucho. Solo han puesto algunos de mis colegas un ejemplo de un ciclo de inversión para lo que es el sector público desde el punto de vista de la programación, la formulación y la evaluación, ejecución y funcionamiento en cuanto a lo que aporta un expediente. Por lo tanto, ahí voy a pasar esto. Empezamos. Luego de haberle mostrado el BIM, cómo reúne información, cómo simplifica trabajo para que esto fluya más rápido, ahora sí voy a explicarle paso tras paso las partes de un expediente técnico, ¿no? La primera parte vimos lo que son definiciones de las diferentes instituciones, ¿no? De la OCE, lo que dice la G040, etc. En sí la definición del expediente desde el punto de vista de construcción, ahora van a ver las partes. ¿Qué partes conforman un expediente? Atentos. Aquí sí todos conectados. Lo primero, la memoria descriptiva. Generalmente en las memorias, aquí uno habla pues todo lo que es el alcance del proyecto, las generalidades. Y se hace memoria para todos, generalmente se hace más para estructuras y para lo que es la arquitectura. Las especificaciones técnicas indican las características de los materiales, de los equipos para construir, entre otros. Los estudios de suelos, estudio de topografía, los estudios de geología, los estudios de hidrogeología, ¿no? Los estudios de vulnerabilidad sísmica, los estudios de impacto ambiental, todos los estudios están acá. Los materiales,
los insumos, ¿no? Todo lo que se va a usar en la obra a través de los metrados. Los gastos de la inversión, básicamente, los costos unitarios. El presupuesto ya lo concierne la inversión total de la obra. ¿Qué tiempo ustedes se van a demorar en construir esa obra? Hay una programación. Los planos, dicen acá, gráficos generales, los planos expresan un sinfín de cosas. El BIM coge los planos y construye en 3D la información. Hay planos de localización, ubicación, hay planos de diseño de interiores, arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias, etcétera, ¿no? Instalaciones de gas. Todo lo tenemos acá. Algunos bosquejos particulares para señalar detalles, ¿no? de sistemas constructivos, de información que no cubra lo anterior mencionado, y la parte de los contratos, que tienen formatos legales en el caso del Estado. Por ejemplo, ¿no? Cuando elaboramos un expediente, acá tenemos 3 escenarios. Lo elabora la misma entidad, ¿no? Que requiere el servicio. Se llama administración directa, ¿no? La segunda opción es, yo no lo voy a elaborar, tengo una necesidad, mejor voy a contratar a alguien. Y me contratan a mí, yo soy consultor. Entonces, lo elabora un consultor, ¿no? De la especialidad o un grupo de especialistas, necesidades del mercado. Entonces, digamos, contratan una empresa de consultoría como nosotros, ¿no? De la especialidad a un grupo, un equipo de especialistas. Nosotros tenemos un equipo de especialistas, un estructural, un constructor, alguien que hace presupuestos, ahora estamos incorporando, alguien que se dedica a la parte de impacto ambiental, alguien que se dedica a la reparación, porque no todo nace de cero. El curso Construcción 1 contempla hacer las cosas de cero, pero la realidad no es así. Ahorita hay que rehabilitar el puente Virú, por ejemplo. Hay que rehabilitar los puentes que han sido dañados por la inundación. Entonces, esa rehabilitación, reforzamiento, ¿quién lo hace? Se tiene que hacer un estudio. Nosotros hacemos el estudio. ¿Se entendió? Entonces, en este caso, un consultor de obra. Y en el tercero, obviamente, el mismo ejecutor de obra, o sea, quien va a atender la necesidad, él diseña y él construye. ¿Cómo se llama la modalidad? Aquí aprovechamos en introducir las modalidades de contratación. Se llama concurso, oferta o llave en mano. Es decir, él hace todo. Yo contrato a alguien para que haga el expediente y lo construya. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende, chicos? ¿Me confirman? Muy bien. Tarea para la casa, denle una leidita. De acá te puedo tomar una pregunta. Existe el reglamento, ¿no? De la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las normas de control interno para el área de obras públicas, las normas que regulan la ejecución de obras por administración. ¿Te voy a tomar el decreto 07298 a capite 25? No. Denle una leidita para que se familiaricen cuáles son las partes de esas normas. Solamente esa es la intención. No quiero que sean unos expertos en las normas. Donde sí le voy a pedir, con nombre y apellido, son ciertas normas del Reglamento Nacional de Edificaciones cuando llegue ahí. Ahora estamos presentando el expediente. La memoria. Entonces, la memoria es un documento informativo, ¿no? Tiene descripción, la justificación, ¿no? del proyecto, de las soluciones que se van a implementar, el tipo de construcción, ¿no? Te da una idea concreta de lo que el proyecto representa. Esto no es tan romántico, algunas cosas no voy a leer como les prometí al pie de la letra la PPT. Vámonos al ejemplo. Atentos. Le voy a poner otro ejemplo más de lo que es memoria descriptiva. ¿Ven acá mi pantalla? ¿Me confirman? Nuevamente las presento. Antes les había mostrado la parte de arquitectura. Acá está la parte de estructuras. Entonces, la parte de estructuras, la memoria dice, por ejemplo, en este proyecto, corresponde a la especialidad de estructura del proyecto, ubicado en tal distrito, en tal provincia, en tal departamento, este es en el Cusco, y luego, este es una obra para la construcción de aulas, ¿no? ¿Qué conforma el primer nivel? ¿Cuántas aulas? ¿Para quién están destinadas las aulas? ¿Qué conforma el segundo nivel? ¿No? ¿Para quién están destinados este segundo nivel las aulas? En la parte de estructuras, obviamente,
aquí se indica el tipo de los materiales. En este caso, para el suelo donde se va a construir, este estrato es de arcilla, tiene baja plasticidad. La capacidad portante de este suelo es 1.5 kilogramos centímetros cuadrados. ¿A qué profundidad debe fundarse la cimentación? A 1,80 m. ¿Qué tipo de cimentación? ¿Zapatas aisladas? ¿Se me ocurre? No. Según el estructural, tienen que ser todas conectadas. ¿Por qué? Por su baja capacidad portante. ¿Este suelo es agresivo? No, tranquilo, usen cemento tipo 1, no es agresivo. ¿Alguna recomendación adicional? Bueno, si quieren ver más detalles ingenieriles, vayan al estudio de suelo. ¿Se entendió, chicos? Entonces, esto es un ejemplo de memoria descriptiva de la parte de estructura. Acuérdense, en el curso van a haber dos, estructuras y arquitectura. Ahorita regreso a la de arquitectura. Entonces, la de estructuras muestra las características del suelo, muestra el sistema estructural para distintas partes de la estructura, para la cimentación, para los muros, en este caso los muros son sistema porticado, la calidad del concreto, la calidad del acero, ¿ven? En el cimiento sobre cimiento también la calidad del concreto. Las losas de entrepiso, qué dimensiones tienen, ¿no? Qué espesores. Los muros de albañilería, son muros portantes arriba, qué dimensiones, qué resistencia, qué tipo de muros se van a usar según la norma E070, la clase 4. ¿Qué mortero para sentado? ¿Qué se usa en las juntas de mortero? ¿Cuáles son sus dimensiones de la junta? El techo, qué espesor, qué material. Acá están los análisis sismorresistentes, similar a la norma E030, y así. Tienen toda la memoria, los reglamentos que ya mencioné antes. Mira, acá está la E020, la E030, la E050, 60, 90 y el ACI, mi querido ACI, al cual son miembros. ¿Se dan cuenta que todo lo que les estoy presentando en esta primera clase introductoria en la vida real se usa? ¿Estamos? ¿No? En un expediente, ¿qué se incluye? En una memoria se incluye la normatividad. Por eso es importante que ustedes la conozcan. ¿Cuál es el objetivo del proyecto, no? Brindar habitabilidad, mejorar los servicios educativos, etcétera. Acá lo colocan. Acá hay más detalles de la descripción del proyecto, ¿no? De qué ambientes pedagógicos va a estar conformado. La calidad de los materiales, como ya lo mencioné arriba, acá están más detallados, más listados, etcétera. Muy bien, entonces eso era la parte estructural. Repito, si es que algunos no tomaron nota, o mejor les va a hacer que se los vuelva a mostrar, lo hago con mucho cariño. Esto lo cierro ya. Vamos a mostrarle el expediente de la parte de arquitectura. Ya le mostré estructuras. Si a alguno se le hace bien nuevamente revisarlo, ahí está, se los presento. La parte de arquitectura, ¿no? ¿Qué consta de la parte de arquitectura? Igual. Un ratito. Este es. Ah, sí, correcto. ¿Qué consta? Obviamente, el nombre del proyecto, en este caso le llaman cadena funcional, no es un término común empleado, pero miren, cada expediente también tiene su forma personalizada de describirse. Acá hablan de quién lo financia, qué gobierno lo va a atender en gobierno local, cuál es su función, educación, entre otros parámetros que ya están definidos en el Estado. La estructura funcional, ¿no? La división, son parámetros que ya están definidos en el Estado dependiendo del tipo de construcción. La entidad ejecutora, el gobierno local, y la parte que me interesa mostrarle ahorita, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo va a financiar? El sistema de contratación, que lo había hablado antes, la modalidad de ejecución, plazo de ejecución, entre otros. Y aquí recién empieza lo que en la PPT había bastantes cosas escritas, ¿no? Que ustedes lo van a leer, pero yo les estoy mostrando la parte práctica. ¿Dónde está ubicado? Pregunta de examen. ¿Una memoria descriptiva incluye la ubicación del proyecto? Sí. La descripción, sí. ¿Dónde es? ¿Qué provincia? ¿Qué distrito? ¿Qué barrio? Las coordenadas, las altitudes, etcétera? Sí. ¿Incluye información de las áreas? Sí. El perímetro, los linderos, acá están. ¿Con quién colinda? ¿El área del terreno? Sí. Esto es lo que quiero que se lleven de esta sesión. ¿Qué cosa incluye un expediente técnico en su parte memoria descriptiva? ¿Se entendió?
No quiero que se mareen. Ah, mira, aguanta, pero eso está pasando muy rápido. Y mira, escribe, escribe. No, no. Quiero que solamente lo vean como un ejemplo de lo que forma sus partes. Porque en un principio, lo que te puedo preguntar, si aplica en una primera PC, es la memoria. Poner verdadero o falso. La memoria incluye el sistema de contratación. Falso, frito. Se incluye. Acá te lo estoy mostrando, es un ejemplo. Profe, pero habrán otros ejemplos que no. Sí, generalmente sí lo incluye. ¿Se entendió? La memoria incluye el código del zip del ingeniero que va a ejecutar la obra. No, no incluye, porque en primera instancia, falso sería. En primera instancia no sabemos quién lo va a ejecutar. Preguntas capciosas como esa te pueden venir en el examen. Muy bien, seguimos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende hasta acá, por favor? ¿Me confirman? No se preocupen si yo estoy hablando un poco rápido y a alguno de ustedes se les está yendo algunas cosas que menciono. No se preocupen. Lo bueno de la modalidad virtual es el profe te deja grabado la clase. ¿Se entendió? Entonces tú revísalas de acuerdo a su velocidad de aprendizaje de cada uno de ustedes. Revísenlas las veces que sea necesario. Que eso no los intimide. Todos no tenemos la misma velocidad de aprendizaje. Y a diferencia del presencial, que es bueno, el virtual tiene un plus. Mírenlo así. Yo no le entendí nada a Sotomayor esta parte cuando habló de memoria. Aguanta, voy a escucharlo otra vez. Y si no me escribes, ¿no? Disculpe, no entendí esta partecita. Ya, y los que están en mi alcance yo te oriento. Te explico. Entonces, documento informativo tiene la descripción, justificación del proyecto, tiene una idea concreta de qué cosa es lo que representa el proyecto, en este caso colegios. No ha de hacerse referencia directa a marcas concretas si nunca el expediente dice y lo auspicia el municipio de Miraflores de Lima y lo auspicia la Sociedad Nacional de Industria. No, jamás, jamás va a haber eso en la memoria. Los capítulos que lo conforman, los detalles de la obra, área, distribución. ¿Ven? Esto les muestro ahorita como ejemplo. ¿Vieron? Por eso le dije, mejor me fui al ejemplo y luego regreso a la PPT, para que me entiendan mejor. La especialidad. Yo les he mostrado dos, generalmente estructuras y arquitectura, ¿sí? El fundamento técnico. En cuanto a los estudios básicos, todos los estudios que sean necesarios para poder ejecutar la obra. Luego de conocer la memoria descriptiva, el fundamento técnico se basa en todos los estudios para poder ejecutar la obra, para poder elaborar el expediente con claridad. Generalmente uno mira como estudio básico al estudio de suelos, de mecánica de suelos. Pero hoy en día también se ha vuelto ya elemental los estudios ambientales. ¿Han visto los conflictos sociales? ¿Por qué pasa eso? Muchos dicen, no, negligencia de las personas, no, que no nos dejan construir, etcétera. No, no es tanto así. Yo quiero apelar en el buen sentido que, o sea, no todo el mundo es problemático, aunque lo parezca, aunque a veces la gente puede estar muy saturada por distintas índoles. A veces no se hacen bien las cosas, generalmente porque las reglas de juego no están los estudios. Entonces, ¿se asienta una obra bien de la inundación? Sí, porque no hubo un estudio de mecánica de suelo. Oye, pero ¿cómo vas a talar los árboles? No, pues no hubo un estudio de impacto ambiental, ¿cómo voy a hacer eso? Y por sentido común, sin estudio tampoco lo debo hacer. Los árboles generan vida. Entonces, hacer un estudio de suelo para conocer la naturaleza sobre el que voy a construir ese suelo, la topografía, ¿no? Porque en muchas regiones de nuestro país hay problemas difíciles que no son fáciles de tomar previsiones. Una cosa es construir en Lima. Ustedes son de provincia como yo. Yo de Chincha, nací en Ica. Entonces, otra cosa es construir en Tumbe, otra cosa es construir en Tacna, otra cosa es construir en Cusco. La topografía, altitud, latitud, ubicación, condiciones de clima, pueden hacer que una construcción de vivienda que se haga fácil en Lima sea prácticamente inviable en Cusco. Entonces, se hacen los estudios. Las especificaciones, luego de que se hicieron los estudios de geología, de suelo, hidrogeología,
impacto ambiental, el que fuese, se hacen estudios, perdón, se hacen las especificaciones. ¿De quién? De la parte arquitectónica, de la parte estructural de las instalaciones, de la parte de los materiales, ¿no? Se hacen las especificaciones. ¿Para qué? Para que exista claridad en lo que se va a construir. Entonces, esto lo elabora la entidad, en este caso, nosotros también elaboramos especificaciones. Aquí se indican las características fundamentales de los bienes, servicios, suministro adquirir. Algunas cosas que yo leo, disculpen que no le dé tanto énfasis porque esto es un mensaje más escrito a veces hasta por los abogados, cuando hacen las normas, ¿no? O a veces escritos por especialistas, y obviamente algunos colegas lo hemos pegado acá porque son parte de las definiciones que encontramos en, por ejemplo, en la OCE, cuando miramos el modelo de expediente, pero que no le entienden mucho los estudiantes. Por eso disculpen, yo siempre voy a mostrar la definición formal, pero le voy a explicar así con bolitas y palitos, si me lo permiten, para que ustedes entiendan. Dice la definición formal: descripciones elaboradas por la entidad de las características fundamentales de los bienes, servicios, suministro adquirir, basados en un conjunto de normas que indican la calidad de los materiales a usarse en la producción de una determinada partida, constituyen un dato importante para la ejecución de la obra. No sé si me entendieron. Se los explico con bolita y palitos. ¿Qué es una especificación? Campeones. Es el documento que indica qué calidad de acero, concreto, ladrillo, asbesto, basalto, aluminio, etcétera, qué calidad de materiales voy a usar para construir una obra. ¿Me entendieron ahora sí? Les voy a mostrar un ejemplo. Si es que antes les mostré, pero no se lo formalicé. Atentos. Va un ejemplo de lo que es especificaciones técnicas, para que lo entiendan mucho más todavía. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Me confirman? Sí estamos viendo, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Entonces, ya para terminar, esto, por ejemplo, es una especificación técnica de otra tecnología de material para vaciado de unos muros inmensos, más de 9, 10 metros de altura, de unas pozas de un cliente acá en Lima. Entonces, igual, contiene las generalidades de qué trata el proyecto, los documentos de referencia, en este caso del propietario, contiene las consideraciones técnicas para esta tecnología de concreto, cómo se diseñó. Nosotros detallamos mucho las filosofías de diseño de mezclas que utilizamos para cada caso a partir de los reglamentos y de juicio de experto, ¿no? Todo el detalle. Y también contiene, obviamente, los materiales, ¿no? Los materiales, qué tipo de cemento se va a usar, qué cosa es lo que hay que contrarrestar, ¿no? En el caso de los agregados hay unos límites de contenidos de agregados de cloruros y sulfatos, ¿no? Todas las especificaciones de los materiales que hay que usar, luego ya del concreto, ¿no? El tipo de concreto, qué contenido de cemento, qué relación a cemento, qué tipos de agregados, qué aditivos químicos, los requisitos de calidad, ¿no? ¿Qué cosa se debe controlar? En una tabla sinóptica, en un cuadro sinóptico, ¿qué pruebas se van a hacer? ¿Ven? Todas las pruebas. ¿Cuáles son las especificaciones, los valores a obtener? ¿Qué norma los controla? Nótese, nosotros en este caso, no lo digo por digamos, tirarme flores,
pero sí en el mercado somos bastante reconocidos porque somos muy detallistas. Generalmente el contratista no tiene problema en eso. Entonces, inclusive, cómo se va a mostrar el concreto, en este caso la especificación indica claramente cuáles son los criterios para validar o las consideraciones para validarlo tanto a escala de laboratorio como a escala industrial, ¿ven? Todas esas consideraciones se indica en una especificación. Cómo se debe producir ese material a escala industrial, cómo se debe suministrar a la obra, cómo se debe controlar a la obra, el concreto, para hacer esos vaciados de esos muros grandes. Y así, ¿cuál es la normatividad consultada? La lista de normas, la bibliografía empleada, ¿no? Y básicamente eso es una especificación técnica completa de una tecnología de material que se emplea para la construcción de un muro. ¿Quedó claro, campeones? Por ejemplo, ¿no? Si me pongo a leer todo lo que dice la definición acá de metrado, los aburro. ¿Qué es metrar? Metrar es cuantificar las partidas. Metrar es llevar a cantidades las, los ladrillos que necesito para construir un muro de albañilería. La cantidad en metro cúbico de concreto para el vaciado de losas, de las losas, de las vigas, de las columnas, de las placas, de la cimentación. La cantidad de acero que necesito para esos elementos estructurales. Eso es metrar. Ya está, ya les ahorré toda la definición. Luego acá en la diapositiva dice, pues, cuantificar por partida la cantidad de las obras de obra a ejecutar, ¿no? Es el conjunto ordenado de datos obtenidos mediante una correcta lectura de plano. Pues sí, uno primero toma la información de los planos y luego metra, largo por ancho por altura. Ojo, una cosa es metrar y otra cosa es costear. Profesor, ya metré, les voy avisando, ¿no? Para lo que se viene la semana 3 y 4. Ya metré ya la zapata, ¿no? En la semana 4 en movimiento de tierra, en la 5 nos metemos metrado de lleno. Ya metré la zapata. ¿Cuánto le coloco de factor de desperdicio? 0. En metrado no hay factor de desperdicio. Cuando tú lo vas a presupuestar, sí. Cuando le vas a poner un valor monetario, sí. ¿Se entendió? Por si te pregunto en el examen. En el metrado no se considera desperdicio. Cuando voy a presupuestar, sí considero el desperdicio. ¿De acuerdo? Entonces, el metrado cuantifica los materiales, la mano de obra, las herramientas, los equipos, todo. Vamos a ver, ¿no hay ejemplo acá? Bueno, le mostraré luego un ejemplo, ¿no? Cuando ya abordemos metrado. Entonces, cuantifica todo. Hay una norma de metrado, la cual no puedo pasar desapercibido, atentos. Y con eso nos quedamos aquí. Voy a mostrarle la norma de metrado que ustedes deben de trabajar. Un momento. Y le voy a pasar el link para que la descarguen. ¿Ven mi pantalla? ¿Me confirma? Ahí está. Valeria, te estoy copiando el link y ahí para que todos los chicos lo tengan, la norma técnica de metrados para lo que es obra de edificación y habilitaciones urbanas. Ahí la tienen gratis, ¿no? Está disponible en internet. Rápidamente, ya estamos sobre la hora. ¿Esta norma qué contiene? La parte de generalidades, ¿no? ¿Cuál es el prefacio, el objetivo, en dónde aplica, cuáles son las normas que lo acompañan? Esto les interesa, el título 2. Metrados para obra de edificación. ¿Qué cosas son obras provisionales? Semana 3. Trabajos preliminares. ¿Qué hay de la seguridad y la salud? ¿Qué debo de verificar? ¿En qué unidades se metran las estructuras? Lo que es arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas, está todo. Voy a poner un ejemplo, voy a avanzar rápido. Por ejemplo, si yo los mando a metrar, acá está, ¿no? Si yo los mando a metrar en movimiento de tierras, es el capítulo 2, veamos, estructuras. Vamos a bajar rápido. Ya. Si yo los mando a metrar
Una demolición, pregunta de examen. ¿En qué metro? ¿En metros lineales? ¿En metros cuadrados? ¿O en metros cúbicos? Respondan en el chat. ¿En qué metro? Metros cúbicos. Muy bien. ¿Te puedo poner metros cúbicos o metros cuadrados? Sí. ¿De acuerdo? En metros cúbicos o metros cuadrados. Entonces, esta norma no quiero que ustedes hoy la lean las no sé cuántas páginas son más de 150 páginas, si más no recuerdo. Sí, ¿no? 154. Entonces, no es esa la intención. No quiero que se estresen con el curso. Lo que sí quiero que sepan es que cada vez que vayan a metrar, consulten a la Biblia. Esta es la Biblia. Oye, ¿el profe sabrá en qué metro yo el encofrado? Ah, no, pero no necesito al profe. Acá está la norma, él nos pasó la norma. Entonces vas y buscas acá en qué se metra el encofrado. Veamos, busquemos encofrado. Acá están los apuntalamientos, y acá están, vamos a ver, replanteo, vamos a avanzar un poquito más rápido. Estamos en provisionales, base de concreto, acá está. Entonces, para el encofrado y desencofrado, ¿en qué metro? Metros cuadrados. Excavación, metro cúbico. Cimiento sobre cimiento, metro cúbico, ¿no? Para el concreto, para el desencofrado, en metros cuadrados. ¿Se entendió? Y así revisen las unidades. Quiero saber qué cosa es un cimiento, qué es un sobrecimiento. Acá también hay definiciones, lo vas a encontrar más arriba. ¿Sí? Revísenlo. Coloquen su entregable, ¿sí? Bien, habíamos comenzado con el tema del expediente técnico, la clase anterior. Habíamos definido, rápidamente lo paso, ¿no? La idea ya no es repetir lo de la clase anterior, qué cosa es un expediente, ¿no? Les hablé de la importancia del expediente porque es la Biblia de la obra, les di distintas definiciones, en general me quedo con esta, es un documento que uno elabora, ¿no? Por una entidad que tiene el fin de ejecución, contratación para una obra pública o privada, ¿no? ¿Y de qué consta? Tiene un conjunto de informaciones que son básicamente las especificaciones, la memoria descriptiva. Vimos ejemplos de memorias, tanto estructural como arquitectónica, las especificaciones, los planos, distintos rubros de los planos de arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, estructuras. Dentro de arquitectura hay cortes, elevaciones, localización, etc. El tema de los metrados, el presupuesto de la obra, el cronograma de avance de la obra, entre otros, ¿no? Eh, Hay definiciones de la ley 30-225, que es la ley de contratación del Estado, es la ley básica para uno trabajar en obras públicas. La G040 también tiene su definición, la expliqué. Y así, hay varias definiciones inclusive en cuanto a lo que es un estudio definitivo, ¿no? El SNIP, qué cosa prueba o qué cosa tipifica para un estudio definitivo. Todo esto lo vimos en la clase anterior. ¿Qué consta un expediente técnico detallado? Básicamente los estudios de ingeniería, las memorias, las bases, las especificaciones, todo eso, inclusive con algunos ejemplos, estuvimos un poquito más intentando aterrizarlo. Hay un expediente para contratar, hay un expediente básicamente para ejecutar, ¿no? Todo este glosario de términos que están básicamente en resoluciones de Contraloría, en resoluciones de la ley 30225. Bueno, básicamente hay que revisarlo para que ustedes respondan, si fuese el examen, alguna pregunta específica, y si fuese ya la vida profesional, sepan en qué documentos se encuentran los conceptos básicos para poder uno responder a la gestión. ¿Qué contiene el expediente? Habíamos hablado de la memoria, habíamos hablado de las especificaciones y los estudios, y nos habíamos quedado en metrados. Hoy vamos a empezar desde los metrados. La memoria, puse dos ejemplos, ¿no? Contiene todo lo que concierne al proyecto, de qué trata, ubicación, el monto, la modalidad de contratación, etcétera, ¿no? Los detalles del estudio, cuando se trata de evaluación estructural, va acompañado por el estudio de suelos, capacidad portante, característica del terreno que voy a construir, ¿no? Donde voy a hacer la cimentación, entre otros. Ustedes pueden revisar la grabación de la clase anterior. Bien, vamos rápidamente, después de haber explicado lo que son básicamente las partes del expediente, antes de entrar a definir uno por uno, acuérdense cómo se elabora un expediente, ¿no? La propia entidad, por un consultor o por el ejecutor también, ¿no? Que hace todo. La memoria ya lo expliqué.
Dentro de los fundamentos técnicos están los estudios básicos, las especificaciones, los metrados y los planos. Nos habíamos quedado en los metrados. Los estudios básicos, topografía, hidrología, hidrogeología, estudio de impacto ambiental, todo lo que requiere el proyecto para hacerlo viable, para hacerlo seguro, para que no atente contra la vida humana, que es lo que tenemos hoy en día como reto, ¿no? Entonces, las especificaciones, ahí están pues las características de los materiales, ¿no? Ahí está básicamente todo lo que concierne a los materiales que se van a usar, a los equipos, a la mano de obra, ¿no? Entonces, lo elabora obviamente la entidad, en este caso un proyectista. Yo le decía, también hago la función de proyectista como consultor. Y se basa pues en un conjunto de normas técnicas. Si yo voy a hablar que debo usar cemento tipo HS por cuestiones de clima, por cuestiones de durabilidad, la norma que tipifica ese tipo de cemento es la ASTM, la C595. Si yo voy a hablar del acero, ¿no? La norma A615 o la 700, no sé cuántitos, pues lo tendré que especificar ahí con su equivalente en NTP para que el proyecto siga esos lineamientos de control de calidad, de evaluación de sus características técnicas, etc. Entonces, las especificaciones, a grandes rasgos, tienen toda la información de la calidad de los recursos para la obra. Entonces, eso es importante diferenciar. En el tema del diseño, tiene la parte arquitectónica, estructural, las instalaciones eléctricas, sanitarias, ¿no? También se da en todos los proyectos para poder, digamos, saber la funcionalidad, el comportamiento frente a ciertas eventualidades como los sismos, los desastres naturales, saber cuáles son las partes de la obra en cuanto a los materiales, equipos que se van a usar, todo lo que concierne a su ejecución del proyecto es importante. Muy bien, los metrados. Entonces, en cuanto a los metrados, comentarles, ¿no? Aquí nos habíamos quedado en la clase anterior. Es cuantificar las partidas, es llevarlos a, digamos, a unidades, a cantidades, ¿no? Y cuando hablé de metrados, yo le pasé el reglamento de metrados, ¿no? Es cuantificar las partidas, básicamente, de las cantidad de obra que vamos a ejecutar. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es cuantificar los materiales, la mano de obra, las herramientas, los equipos, aquí están, ¿no? Cuantificamos la mano de obra, cuánto de peón, oficial, capataz, obrero, los materiales, todo lo que se van a emplear, el acero, la piedra, el cemento, los clavos, el encofrado, qué sé yo, los equipos, ¿no? El mezclador, el winch, el tecle, el vibrador, las herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, esto está asociado a una unidad de consumo, a un precio unitario, y está asociado a una cantidad. Eso ustedes lo van a ver en su curso de costos y presupuestos. Los metrados permiten cuantificar cada una de las partidas de la obra. Tenemos una norma técnica de metrado, que ya se la pasé, que establece los criterios de base, los procedimientos para el metrado, las unidades de medida, ¿no? Para cada una de las partidas. Y los planos, les puse también un ejemplo de un plano que tenía, ya solo para familiarizarnos, ¿no? En cuanto a la leyenda, que eso lo vamos a ver hoy día en el módulo, en cuanto a la trascendencia, qué tipo de plano. Primero, ¿qué es un plano? Es la expresión gráfica del proyecto que voy a construir. Existen varias especialidades en los planos, ¿no? No somos los únicos. Los arquitectos se encargan de gestionar el conjunto de planos. Dentro de ellos estamos nosotros, los ingenieros civiles, que velamos también junto con el arquitecto por el plano de arquitectura, el plano estructural, en algunos casos los planos de localización, de ubicación, instalaciones eléctricas y sanitarias, podemos verlo sí de manera muy puntual cuando son obras de menor envergadura, pero existe un ingeniero eléctrico, un ingeniero sanitario, un fontanero, ahora hay planos de instalaciones de gas, de sistemas de aire acondicionado y calefacción. Entonces, los planos
representan al proyecto de manera gráfica y estos son documentos formales que tienen que estar visados por un profesional responsable. Tiene que estar colegiado, este profesional tiene que estar habilitado por el Colegio de Ingenieros o Arquitectos y se preparan por especialidad, tal como lo había mencionado, ¿no? Arquitectura, estructura, instalaciones, entre otros. Cada profesional en su rubro va a responder por los dibujos, que son los dibujos no es otra cosa que la transmisión del cálculo estructural, la transmisión de la selección de los equipos eléctricos o sanitarios, o la transmisión, en el caso de arquitectura, de los espacios interiores definidos para la edificación. Entonces, siempre los planos van al final. Cuando ustedes tienen un expediente técnico, al final, en los anexos, van impresos, ¿no? Van doblados. Hay una forma de doblarlos, dependiendo del tipo de tamaño que hayamos impreso, ¿no? El A0, el 1, el 2, el 3, el 4, luego hablaremos de los tamaños. En cuanto al fundamento económico, los costos unitarios son importantes. Entonces, los costos de cada una de las partidas nos va a permitir planificar la ejecución de la obra. ¿Por qué? Porque todo se traduce en plata, queridos alumnos. Es decir, ¿cuánto cuesta ejecutar la partida Sardinel con un concreto 140? No sé, 6.570 soles, ¿no? Vamos a suponer 60 metros lineales en una jornada, 8 horas. Entonces, esa platica te la tienen que dar alguien. O tú la tienes que, con tu espalda financiera, subvencionar y luego valorizar. Entonces, tienes con claridad cuánto estás gastando o cuánto vas a gastar. Y es más, después vas a comparar lo planificado con lo ejecutado, ¿no es cierto? Entonces, tiene el costo de las partidas que conforman la obra y, en este caso, es una partida, un ejemplo, permite obviamente planificar desde el punto de vista económico para conocer básicamente en un determinado momento los costos, los requerimientos de materiales, mano de obra, equipos que requerimos para esa actividad, para esa partida. El presupuesto es cuantificar económicamente el conjunto de partidas. Si aquí estamos hablando de una sola partida, el conjunto de partidas está acá. Es decir, si acá hablamos de Sardinel, acá ya no. Acá están las obras provisionales, las obras de estructura, de arquitectura, eléctrica, sanitaria, climatización, protección contra incendios. Si queremos hablar por especialidad, normalmente no es así un presupuesto. Vamos a verlo más adelante. Normalmente si hablamos de un edificio o de un puente o de una carretera o de un reservorio, generalmente el presupuesto no viene dado por especialidades, sino viene dado por cada uno de los partes o componentes de la estructura. Por ejemplo, cimentación cuesta 280.000 soles. Todo lo que es el casco, o llamémosle así, lo podemos dividir por elementos estructurales. Todo lo que son placas del casco estructural, 640.000. Lo que son losas, 380.000. Lo que son columnas, y así voy enumerando cada uno de los elementos estructurales, ¿no? Lo que son obras de acabado. Vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Entonces, el presupuesto relaciona ¿qué cosa? Los precios unitarios con los metrados. Le decía en la primera clase, sobre todo en el tema de metrado que vamos a ver a partir de la semana 4. Metrar es sencillo. Ustedes toman las dimensiones, metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, y hacen la operación matemática. Largo por ancho por altura, o simplemente la suma de largos o de anchos. Pero cuando ustedes ya le van a poner un número a ese metrado, ya se convierte obviamente en presupuesto, cuando lo multiplican por su costo unitario. Y en ese caso el metrado sí va con desperdicio. Antes no. ¿Me entendieron? Entonces, eso es importante desde ahora tener claro la diferencia. Ustedes están en construcción 1, ¿no? No se vaya a cometer el error después de colocar un montón de factores de seguridad para el encofrado, para los pies derechos, para los clavos, qué sé yo, cuando solo están ustedes metrando. Luego ya abordarán presupuesto. Cuando aborden presupuesto, ahí sí hay que tomar algunos ratios referenciales
que luego iremos mirando de los básicos que compete el curso para poder metrar, para poder presupuestar. Entonces, ¿para qué presupuesto? Para saber cuánto cuesta la obra, para tener un valor referencial. Entonces, aquí obviamente hay costo directo que siempre está asociado con la suma de los costos de las partidas. Luego hay unos costos indirectos que están asociados básicamente con los gastos que no pueden aplicarse a una partida determinada, pero que sí, la camioneta, el almuerzo del ingeniero, ¿no? Los consumibles, gastos generales, la utilidad, toda obra tiene una utilidad. Toda empresa que va a concursar aspira a ganar una utilidad, aunque eso es un poco difícil, ¿no? A veces los aprietan tanto a las empresas contratistas, que tampoco son santos de mi devoción, pero que al final los aprietan tanto y ellos sacrifican utilidad para ganar la obra, pero al final terminan robando. Entonces espero que eso no les pase a ustedes, que no obviamente sean parte de esa situación que es muy complicada, que es, digamos, condenable. Entonces, sí, por ejemplo, yo tengo una empresa en consultoría, ¿no? Les decía, cuando voy a participar en un proyecto, sí, los gastos generales, la utilidad, no sé, 20, 30%. Oiga, su utilidad es tanto, eso cuesta la marca de la empresa. Ese es el costo de la marca. La marca, todo lo que querramos nosotros conceptualizar por las utilidades. Entonces, algunos incluyen el costo de la marca acá, ¿no? Dentro de los costos indirectos. Eh, pero generalmente la utilidad es lo que uno tiene previsto en el año rentabilizar para los accionistas, para los integrantes de la empresa, para los dueños. En el caso de una empresa, nosotros de consultoría, un poco más pequeña, obviamente diferente. Nomás está centrado en la expectativa de rentabilizar al año un número, una cifra, pero también ligado a la marca. Subtotal. Bien, a eso le aplicas el IGB. No, pero ¿por qué me cobran IGB? El IGB no es ni mío ni vuestro. El IGB es del Estado. Entonces, el IGB ya está establecido, 18%. Entonces, antes era 16 o 17, me acuerdo. Lo subieron desde hace un par de gobiernos atrás. Bien. Tenemos las partidas. Entonces, aquí están, les decía, ¿no? Por partida. Las losas, ¿ven? Todo lo que son losas en los diferentes sectores. No sé si esto continúa, pero por citar las losas, luego habrá las columnas, las placas, les contaba, ¿no? De manera general. ¿Qué conforma la losa? Los encofrados, la cuantía de acero, la calidad del concreto, la partida curado. Y acá están sus unidades y todo esto se lleva plata. Por su precio unitario está el subtotal. Tenemos nombre de las partidas, tenemos la unidad de metrado, tenemos el valor de metrado, el precio unitario y el subtotal. El precio unitario multiplicado por el metrado te da el parcial y si sumas todo te da el total. Fórmula polinómica. Ustedes lo están viendo seguramente en costos y presupuestos, en breve. La fórmula polinómica no es otra cosa que aquella expresión matemática que me permite actualizar el valor de dinero en el tiempo. Es decir, si yo gano una obra con estos precios hoy, pero no considero las variaciones de precio en el mercado, inflación, lo que fuese, entonces voy a perder dinero. Si yo gané la obra a 1.000.000 y hoy en día me pagan 1.000.000, pero los materiales, si yo vuelvo a hacer la operación de suma de todas las partidas, me sale 1.200.000 y esa diferencia de 200.000 no me hacen el ajuste de precio, entonces estoy perdiendo plata. ¿Me dejo entender? Entonces, la obra hoy cuesta 1.000.000, pero si la ejecutamos en mayo pueda que cueste 1.050.000. Entonces, Cristian, ¿cómo hago la actualización? Con la fórmula polinómica. ¿Qué te permite hacer la fórmula polinómica? Los reajustes de los costos de una parte o de la totalidad de la obra. ¿Cuándo aplico la fórmula polinómica? Al momento de valorizar. Entonces, ¿cuándo valorizo? Al término del mes, luego que la supervisión de conformidad de las partidas, valorizo. Al valorizar, yo tengo en ese mes, obviamente, un índice que lo publica el INEI, tanto para la mano de obra, materiales, equipo, herramienta, todo lo que yo conforme como estructura base de mi fórmula polinómica.
y debo referirme respecto al índice cuando el proyecto se puso en concurso, cuando ya me adjudicaron el proyecto, mejor dicho. Entonces, en ese momento, cuánto valía la plata era un valor, 10. Hoy en día vale 13. Entonces, ¿quién me da esos índices? El INEI. Entonces, básicamente permite reajustar el monto total de la obra o de las partes. ¿Cómo se multiplica? Básicamente por un coeficiente de reajuste que se obtiene de esta expresión matemática que está asociado en el denominador con los valores iniciales y en el numerador con los valores del mes. Y estos son los índices que te van dando las revistas que publica el INEI. Entonces, luego del presupuesto tenemos la cronología, es decir, cuánto tiempo dura la obra, cuánto tiempo se va a demorar cada una de las partidas. Y aquí nos referimos a los cursos de gestión de proyectos, básicamente donde te van a enseñar a la planificación, al uso de herramientas para poder planificar. Entonces, cuando hablamos de planificación, para el control de la ejecución de una obra, necesitamos, ¿qué cosa? Controlar los tiempos de las ejecuciones de las partidas que conforman esta obra. Entonces se controla el tiempo y las partidas. Y para esto existe el diagrama de Gantt, existe el PERT, o existe el método de la ruta crítica, existe el calendario de ejecución de obra y también el cronograma de desembolso. Entonces, ¿por qué controlo la obra? Porque está asociado a recursos. Entonces, la cronología en cuanto a la programación de la obra consiste en la asignación de recursos que vamos a tener de acuerdo a las disponibilidades que se establecen en estos calendarios, que ahorita lo vamos a ver. Se fijan, ¿qué cosa? Fecha de inicio de la obra, fecha de término de la obra. Fecha de inicio de la partida, fecha de término de la partida. Y para eso se utiliza el Gantt, el PERT o el CPM, que es método de la ruta crítica. ¿Cuál es el objetivo? Que se respete el orden, las secuencias establecidas en un proceso constructivo. Por ejemplo, uno no puede planificar que voy a vaciar la placa P7 del tercer piso si todavía no he hecho la cimentación. Ay, Cristian, pero es obvio, uno tiene que hacer la cimentación. No, porque créanme, la ignorancia suele ser atrevida y también suele ser agresiva, es decir, subestimar a veces al sentido común. Uno dice, no, pero eso no me va a pasar nunca. He visto casos donde a veces se habla de vaciar placas, pero si todavía no has hecho la losa del piso anterior. Entonces, la losa de entrepiso. Entonces, ¿cómo continúas la construcción? No, pero es que en el papel, sí, en el papel es bonito, pero si no manejas una secuencia constructiva y en base a eso haces tu cronograma, sentido común, no vas a poder sincerar un ritmo de avance o las actividades ligadas en el tiempo. Muy bien, dicho esto, entonces desglosemos, habremos el diagrama de Gantt y luego del PER y el CPM. Hay dos grandes métodos fundamentales que dan respuesta básicamente a la necesidad de planificar. ¿Diagrama de barras o diagrama de Gantt? Es sencillo, ¿no? Yo pongo las tareas, cuánto tiempo duro y cuánto se van a ejecutar, cuándo empiezan. Entonces, puedo poner mi calendario en días, semanas, en meses. Las tareas van en la parte vertical, ¿no? Y de manera horizontal, ustedes van desplegando, ¿qué cosa? Los tiempos de duración. Nótese, si acá se demora 2 días o 2 semanas, cojo 2. Si acá se demora 3 semanas o 3 días, cojo 3. Ahora, ¿dónde lo cojo? ¿Al inicio? ¿Al final? ¿En el medio? Eso depende de qué. De que estas tareas son consecutivas o que se pueden hacer en paralelo. En este caso, más o menos son consecutivas, traslapan a la mitad de su ejecución, más o menos. Entonces, hay distintos casos, ¿no? Hay algunas actividades que se pueden hacer en paralelo. Yo puedo arrancar, por ejemplo, lo que es excavación y puedo arrancar lo que es armado del acero, ambos en paralelo y no dependen una de la otra. Puedo arrancar también desde un comienzo con lo que es encofrado y no dependen una de la otra.
Claro, en las partidas donde se utiliza el acero, sí, pero si es un encofrado, por ejemplo, de un cimiento corrido, no, que no es armado. Entonces, y así. Ahora, para ir más al detalle, explicaré en breve, por ejemplo, cuando ya necesito definir con claridad la secuencia de las partidas, ¿qué utilizo? ¿El método de la ruta crítica o el PER? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Primero lo defino. Método de ruta crítica. Este método asocia ¿qué cosa? La duración de las actividades, básicamente en el tiempo, con la secuencia, ¿no? Ahora, aquí, para yo establecer la duración de las actividades, ¿qué cosa es lo que hago? Tomo los famosos rendimientos de las revistas de costo, de los S10, etcétera. Entonces, utilizo mucho datos, digamos, estadísticos, ratios. ¿Para qué? Para poder armar esta ruta de avance. ¿Y por qué acá hay un triangulito, profesor? ¿Por qué hay diferentes líneas? Ahorita les voy a poner un video con un ejemplo muy bonito, que les va a encantar, para que entiendan estos dos métodos. No es parte del curso, pero dado que hay acá bastante teoría en esta PPT, quiero un poquito ilustrar gráfica para que se entienda mejor la teoría, ¿de acuerdo? El método de ruta crítica se centra en lo que es la duración de las actividades, ¿no? En el tiempo, y utiliza ratios o rendimientos de construcción, pero el PER no. Este método que más o menos se utiliza también no es tan predecible, pero se basa en que considera el total del tiempo disponible para poder, digamos, programar las actividades. El tiempo de duración de las actividades no está normado. Acá no estamos utilizando, digamos, ratios precisos, por lo tanto tenemos cierta incertidumbre. ¿Podemos utilizar un método de ruta crítica para la obra? Sí. ¿Podemos utilizar un PER más en los casos de investigación, donde no hay esa presión, ¿no?, de que se tiene que ejecutar en 300 días la obra sí o sí, y hay cierta flexibilidad en cada tramo de la ejecución para que no sean días exactos? O sea, acá sí. Acá en 20 días tienes que tener toda la cimentación construida. En 45 días todo el casco avanzado. Y en 15 días todo el acabado ejecutado. Por citar un ejemplo, acá no. Entonces, veamos un videito muy bonito para que ustedes puedan tener mayor claridad cómo se arman estas rutas críticas. Repito, no siendo el objetivo principal de cómo se llama de la clase, convertirlos en expertos en CPM, pero sí, en buenas vibras. A ver, un ratito voy a cargar el video. En buenos términos, que ustedes aprendan un poquito más del curso, de cómo se hace este armado, ¿no? De la selección. A ver, voy a proyectar la pantalla. Recordarán que algo similar es como se nos va a presentar el problema. Entonces, esto que tenemos acá son todas las actividades, sus actividades predecesoras y la duración de cada actividad, ¿ok? Entonces, esto son todas las tareas que conlleva realizar el proyecto. Esto es la duración de cada una de estas actividades, ¿ok? Entonces, por decirle algo, la actividad E tiene una duración de 5. Este 5 puede ser días, semanas, horas, cualquier unidad de tiempo que a usted se le ocurra. Esas actividades predecesoras, recuerden que son las actividades que tienen que terminar para yo poder iniciar una actividad nueva. Vean esta actividad A. La actividad A es la primera actividad, lo primero que yo tengo que realizar. Por eso no existe ninguna actividad predecesora. Claro, o sea, yo voy a desarrollar la actividad y me demoro 5 días. Cuando hago la actividad B, ¿cuál es el requisito? El requisito para hacer la B es que A sea ejecutada, ya haya terminado. Entonces, si miramos acá, cuando se empieza a pasar, atentos. Yo tiro una columna con todas las actividades de mi proyecto y tiro una columna, bueno, una serie de columnas que van a representar los días de mi proyecto como tal. Entonces, dice que la actividad A va a durar
5 días. Entonces, yo voy a rellenar 5 cuadritos que representa cada día. ¿Ok? Cuando yo termino con la actividad A, puedo iniciar con la actividad B y C. Ven los predecesores. ¿Ok? Entonces dice que la actividad B va a durar 2 días. Entonces, Miren este detalle. La actividad B, ¿cuánto demora? 2 días. La actividad C demora 4 días. Consulta. ¿Puedo iniciar B? ¿Puedo iniciar C sabiendo que ha concluido? Sí. ¿Por qué? Porque el requisito para ambas dice A, ya concluyó. Puedo iniciar excavación. Imagínense que A es limpieza del terreno, B es excavación y C armado el acero. ¿Puedo excavar? ¿Puedo armar el acero? Sí, si ya limpiaron el terreno, ya puedo instalarme. ¿Me entienden hasta ahí, chicos? ¿No? Bacán, ¿no? Entonces, miren ahora cómo pinto. Atentos. yo busco dónde fue que terminó la actividad A. Encuentro que fue acá. Entonces, yo tiro estos 2 cuadritos, los relleno como tal, que representan esos 2 días. ¿Lo ven? Aquí están los 2 días que dura la actividad B, que inician después de la actividad A. De igual manera, es la actividad C. Me posiciono sobre. Miren acá. Igual, ¿no? La actividad D y la actividad E, ¿no? Yo la puedo iniciar. La actividad C, Ahí está pintando la busco donde C. Un ratito voy a correr más. Ya, vamos a correr más. Si no, no gane tiempo. correspondiente. Ok, la actividad D y la actividad E, ¿la puede iniciar? Sí. El requisito es que haya concluido la B. ¿Ven? Mire, la B concluyó acá, donde está mi cursor. Entonces, aquí concluyó. Al día siguiente inicio la D, inicio la E. ¿Se entiende esta parte? O sea, cuando yo concluyo una actividad, acá dice B, yo puedo iniciar B y C, puedo iniciar B y C cuando A concluya. A concluye en el día 5, o sea, en el día 6 yo arranco B, arranco C. La actividad D y la E se pueden iniciar cuando B concluya. ¿En qué día concluye B? 5 más 2, 7, en el día 7. O sea, en el día 8 yo puedo iniciar D y puedo iniciar E. ¿Hasta ahí se entiende? Ana, adelante. Adelante, Ana. No, no estamos hablando de fast track. Estamos hablando de un simple cronograma, de diagrama de Gantt que lo estamos desglosando para poder entender las partidas, cómo se van ejecutando, Félix, y luego hacer el método de la ruta crítica. Atentos. Voy a correr el video y ahora empezamos a hacer el método de la ruta crítica. Atentos. Luego les paso el video. Este nodo se va a unificar 2 cosas. Se va a unificar el inicio y el final de una actividad. ¿Ok? Entonces, ese es el primer nodo. Esto lo que representa es la actividad A. Aquí inició la actividad A. Aquí inicia la actividad. Presten demasiada atención y revisen las veces que sea necesario el video de la clase de hoy, apoyándome del colega. La actividad A, ¿cuántos días dura? ¿Me confirman? 5. Muy bien. Resumen. Arriba, el nombre de la actividad. Limpieza de terreno. Abajo, la duración. Ya está. Sigo corriendo. Entonces, ya tengo la actividad. Dura 5 días. Ahora, ¿qué voy a hacer? La actividad B. ¿Cuánto dura la actividad B? La actividad B dura 2 días. Estoy colocando B, voy a colocar abajo Actividad 2. B. ¿Vieron? Entonces, cuando yo termine A, acá está 5 días, ¿qué dice acá? La secuencia.
que yo puedo arrancar B y puedo arrancar C. Una dura 2 y la otra dura 4. Entonces yo puedo hacer hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque ya terminó A. Sigamos. Cuando yo termino estos dos, ojo, acá terminó mi actividad A y aquí inicia mi actividad B. También aquí mismo inicia mi actividad C. Aquí terminó mi actividad B y aquí terminó mi actividad C. ¿Ok? Ahora, estas ya las tengo que completas. Ahora, voy por la actividad D. ¿Lo ven? Acá. La actividad D tiene como predecesora la actividad B, al igual que mi actividad E. ¿Ven? Estas dos actividades tienen como predecesoras la actividad B. Es decir, de aquí van a nacer otras dos actividades. Entonces, vamos a hacer una línea que me va a representar. Ahora vean esto. No voy a diagramar todavía la actividad E. ¿Por qué? Presten atención. Él dice, ¿por qué no va a diagramar E? Fíjense que aquí yo Aquí abajo otra vez aparece E, por lo tanto no la diagramo, porque más adelante se va a cruzar con otra actividad. la tengo como predecesora. ¿Ok? Voy a darle un En chancecito. la actividad G, la actividad E aparece. Entonces, voy a correr un poquito el video. Entonces, ¿qué pasa? Yo continúo, ¿no? La actividad D, ¿no? Arrancando de B. La actividad E arrancaba de B, pero no la arranco. ¿Por qué? Porque más abajo en la actividad G aparece, entonces arranco con F. ¿Cuál es el requisito de F? Que haya terminado C. ¿Dónde terminó C? Acá. Arranco F. ¿Ven? F, ¿cuánto día tiene? 5 días. Sigo. Y yo necesito que la actividad E termine aquí mismo. Miren ese ¿Por truco. qué? Porque de acá van a ser mi actividad G. ¿Qué pasa? Yo estoy en F. Para continuar con G, ¿qué debió haber terminado? F, ¿y quién más? E. Entonces trazo E desde acá. Aquí está E. ¿Por qué? Porque E se ejecuta a partir que B terminó. Y así. Entonces, acá terminó E, B, perdón, B de bueno. Entonces, B lo trazo hasta acá. ¿Por qué? Porque para arrancar G debe haber terminado F y B. Para poder vaciar el concreto, debo haber encofrado y debo haber puesto el acero. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, ya para terminar, porque esto no es el curso, me encantaría enseñarles, esto es bonito, pero ¿qué pasa? Termino de hacer las diversas actividades, ¿no? Diagramo todo esto acá en la ruta crítica. ¿Y por qué se llama la ruta crítica? Atentos. Vamos a ver. Tal vez haciéndolo me explico un poco mejor. Vamos a hacerlo con rúcula. A fuerza, yo necesito trazar esto. Esta actividad A forma ¿Qué parte. voy a hacer? Voy a sumar los días totales que demora la ejecución de toda la obra, de todas estas partidas. Y atento, ¿qué voy a sumar? Acá 5 días. ¿Por qué se llama ruta crítica? Porque tengo varias rutas y la pregunta es por dónde voy. Si voy por acá arriba, ¿cuánto día me demoro? Si voy por acá abajo, ¿cuánto día me demoro? Y si voy por aquí y le saco la vuelta por acá, ¿cuánto día me demoro? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace en el ejercicio? Se suman. Si voy por acá, 5, más, en este caso más 2, ¿no? Más 5 acá, más 4 acá, y así, más 1 acá, total 20. ¿No? Voy sumando cada una de las rutas, cuántos días me demoro. ¿Y a qué llego? Llego a la conclusión de que por arriba me demoro 20, por acá me demoro 19 y totalmente por abajo me demoro 21. La pregunta es, ¿cuál es la ruta crítica? 21, la que más demora. Esa es la que tengo que escoger.
Muy bien, continuamos. Entonces, ya con la explicación del método de la ruta crítica y el PER, bueno, tenemos el calendario de cómo se ejecuta el proyecto y en sí, para poder planificar las partidas, la ejecución en el tiempo. Asociado a esa ejecución hay un cronograma de desembolso del dinero, de la platita, para que se pueda hacer la obra. Ese cronograma, ¿a quién le sirve? Al dueño, al cliente, para saber en qué momento tiene que desembolsar al constructor ciertos montos de dinero para ejecutar la obra. Ya para terminar este módulo, ¿qué es una obra pública? Todo lo que puede ejecutar un organismo del Estado. Carreteras, rehabilitación de puentes, si estás en la ciudad, veredas, ¿no? Pavimento urbano, carretera urbana, pavimento urbano, perdón. Entonces, o un edificio del Estado. Entonces, lo puede hacer por distintas modalidades, lo puede hacer por distintas formas de contratar, sí, lo voy a explicar en breve. Por ejemplo, administración directa o indirecta, lo explico ahorita. Lo puede hacer con recursos públicos para mantener, ampliar o mejorar la infraestructura en beneficio de los ciudadanos. El Estado puede ejecutar las obras públicas de distintas maneras. Lo puede hacer por administración directa o lo puede hacer por contrata. ¿Qué cosa es administración directa? Como su mismo nombre lo dice, el Estado lo ejecuta. ¿Qué utiliza? Utiliza básicamente una dirección técnica, sus ingenieros, su personal técnico, mano de obra, personal administrativo, maquinaria, equipo, todo lo necesario para poder realizar la obra. Ahora, ¿cuándo lo hace? Cuando tenga las condiciones adecuadas para poder hacerlo, es decir, en cuanto a los recursos. O sea, las entidades públicas pueden realizar las obras por administración directa siempre que posean la capacidad técnica y administrativa. Aquí viene el problema. Aquí viene la situación difícil en el país. Querer y poder tienen que ir de la mano. Querer. Yo tengo 100 personas, ¿no? Que yo puedo destinar para el área técnica, administrativa, la mano de obra ejecutora, etc. Poder, no puedo. Si bien dispongo de las 100, pero no tengo la gente especializada, solamente tengo gente de oficina, no tengo gente que sepa armar los encofrados, no tengo gente que sepa doblar el acero, trabajar el acero, no tengo gente que sepa preparar concreto. No, pero tengo 100 personas, me decía alguien en el sector público. Pues sí las tienes, pero haz de cuenta que no las tienes. ¿Me dejo entender? Entonces, ejecutar por administración directa debes tener la capacidad técnica y administrativa. ¿Qué pasa en las empresas del Estado que a veces quieren ejecutar sus obras? Tienen capacidad administrativa, les sobra, pero no tienen capacidad técnica. Por eso están ustedes aquí. ¿Se entendió? Mientras que las obras por contrata, cuando ya yo no tengo la capacidad técnica, la sinceré, la identifiqué, entonces debo recurrir al mercado para poder contratar a alguien que ejecute. Aquellas obras que lo ejecuta un tercero, ¿no? Los contratistas, ¿a través de qué? De un contrato que vamos a celebrar entre la entidad y el constructor para hacer esa obra. Y entonces aquí vamos a pagar un dinero para hacer esa obra. La definición de este decreto supremo del Estado, de la ley 30.225, contratación del Estado, dice que son aquellas ejecutadas por terceros, por contratistas, en la que a través de un contrato celebrado entre el contratista y la entidad ejecutan la obra determinada y por la otra entidad se compromete a pagar el valor de la obra, es decir, yo lo construyo y usted me paga. Sí, sí, yo te pago, no hay problema. Otro problema, no te pago. ¿No? Que te busco el pretexto, que empezaste tarde, que lo hiciste así, que lo hiciste allá, y ahí viene la corrupción, porque presionan al contratista, lo fuerzan al contratista, el contratista gasta sus recursos, entra en la desesperación y ahí viene la corrupción. Entonces, ahí viene de un lado y de otro lado la corrupción. ¿Por qué? No voy a entrar en ese tema, es un tema político, pero sí, inclusive ustedes van a llevar un curso de aspectos legales y obviamente hay bastante énfasis en la UPC para evitar actos de corrupción en todo sentido, en todo contexto. Pero ¿qué pasa? O sea, yo estoy haciendo un colegio y al final no terminan desembolsándome todo el dinero para
completar la ejecución del colegio, la construcción. Me quedo en el casco, no hice los acabados. No, que tal cosa está mal hecha. En algunos casos sí y en otros no. En algunos casos, técnicamente la obra es un desastre. En otros casos, técnicamente la obra es impecable y el dueño de la obra, en este caso el Estado, es un desastre administrativamente. Papeluchero, amarra las gestiones, no te aprueba las valorizaciones, no te aprueba las partidas con la supervisión, y por eso ven ustedes los colegios, hospitales, puentes locales, carreteras locales, botados, que no se han culminado, no se han concluido. Entonces, las obras por administración y por contrato hay que tener cuidado. Aquí el Estado debe y quiere y puede. Es decir, quiere, tiene la capacidad administrativa y puede, tiene la capacidad técnica también. Acá, quiere, pero no puede. Es decir, quiero, tengo la capacidad administrativa, pero no tengo la técnica, entonces contrato a alguien que tiene la técnica, o sea, a un contratista, a un constructor, para que la ejecute. Digamos un poquito despacio, pero seguro. Los montos para la selección para los procesos de selección, ¿no? Depende, ¿no? Si es construcción o si es bienes, la contratación de bienes, porque son dos las modalidades. Lean el artículo 17 de lo que es el reglamento. ¿Están viendo mi pantalla? Lo que es este reglamento. A ver, un momento. Aquí tenemos, obviamente, el presupuesto del sector público. Acá es un ejemplo de lo que se destina, el reglamento lo tengo después, disculpen, de lo que es la ley de contratación del Estado, la 30225. Acá tenemos el ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, para que sepan ustedes cuánto se está destinando por cada frente, ¿no? Gobierno nacional, lo que es el correspondiente al gobierno nacional, gasto corriente, gasto de capital, lo que es la parte descentralizada, los gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Cuánto es el gasto corriente, capital y servicio de la deuda, los montos destinados. Acá, importante revisar, ¿no? Cuando uno va a contratar con el Estado, hay que saber cuáles son los montos para las obras o para la contratación de bienes. Si yo voy a participar en una licitación pública a partir de 2.800.000, toda obra que cueste ese monto más se tiene que licitar, se tiene que poner en concurso. Cuando es menos, se puede adjudicar a un postor determinado, ¿no? Que uno lo califique bajo ciertos criterios, menos de 2.800.000. Y cuando tenemos un valor que está por debajo, perdón, que está por encima de 4 millones, encima o igual a 4.300.000, aparte de licitar, debe contar con una supervisión obligatoria. En realidad, todas las obras deberían tener supervisión, porque ese es un problema serio que no se construyen bien. Y esto es bienes. Nos abocamos a lo que es contratación de obra. Acá están los montos, ¿sí? Para que ustedes puedan, digamos, tenerlo claro. Lo que es bienes, servicio de general, consultoría de obra. Yo estoy acá. Lo que es consultoría general y la ejecución de obra. Expliqué esta columna, que es lo que es netamente el curso. Licitación, más de 2.800.000. Para no leer tanto texto, ustedes lo pueden hacer en su casa, si no se nos va las 2 horas. Concurso público, lo que es adjudicación simplificada, entre estos montos no licito. Subasta, acá no aplica. Contratación directa, ¿no? Mayor a 39.600, pero que no supere 2.800.000. Y ojo, lo que les decía, cuando interviene la supervisión es cuando la obra cuesta más de 4.800.000. Entonces ahí hay que poner, sí, a un ingeniero permanente, a un equipo de ingenieros para que supervise toda la obra. ¿Cuál es la fuente? SEACE, la OCE. Revisen la página web de la SEACE, es importante. Ahí hay expediente también para su trabajo final. No se vayan a, digamos, a atormentar con los expedientes. Bastante información existe en SEACE para que tengan una idea de qué se va a ejecutar en los próximos meses en el Perú, ¿no? Sobre todo con la reconstrucción que viene del país por el tema de las inundaciones por el huracán o por el fenómeno del Niño que puede llegar. Como contrato, ya para terminar, existen dos mecanismos de contratación, los sistemas y las modalidades. Artículo 35 y artículo 36 que deben leer del reglamento de la ley de contrataciones. Sistemas, suma alzada, precios unitarios, o la combinación de los dos. Modalidades, llave en mano o concurso oferta. Llave en mano, te doy y tú haces todo.
Yo solamente te entrego terreno, ¿no? Tú diseñas, tú construyes, tú lo habilitas, tú le das mantenimiento, todo. Ya. Empezamos con los sistemas. Suma alzada, como su mismo nombre lo dice, aquí ya todo está definido, los metrados, las especificaciones. Entonces, quien va a construir la obra conoce esta información. Por lo tanto, el postor fija un monto ya establecido. Como yo ya tengo todo definido, ¿qué es lo que hago? Presupuesto. Y te digo, oye, por si acaso vas a construir un hospital y esto te cuesta 1.000.000. Mira, acá está el costo de la partida. La realidad en las obras es que cuesta 1.000.000 y termina costando 1.200.000. O lo que es más crítico, a veces hasta 2 millones. Claro, es raro 2 millones, ¿no? Ahí viene la corrupción, que hay que obviamente condenarla. Cuesta 1.200.000. Ok, ¿qué pasó? Estoy vaciando losa contra terreno, los metrados son diferentes, cada milímetro son cientos de metros cuadrados que tengo de más o de menos, entonces esto varía. Cada milímetro que varía en el terreno me juega pues tener más concreto o menos concreto vaciando en esa losa. ¿Qué quiero decir, jóvenes? Que cuando yo voy a ejecutar suma alzada, generalmente son en obras que se puede definir con exactitud o casi exactitud los metrados. Ahí radica el éxito. Entonces, se aplica ¿en dónde? En obra de edificación, donde tengamos los metrados perfectamente definidos. ¿Por qué? Porque el postor va a fijar un monto ya definido. Esta obra cuesta 1.000.000. Punto. No, pero a mí me sale 1.040.000. Sorry, mano. Tú participaste y no observaste. Yo te pago 1.000.000. Entonces, aquí se valorizan los metrados y el contratista está obligado a ejecutarlo según el orden de prelación. ¿Quién manda? Los planos. Acuérdense, el expediente tiene varios documentos. Tiene los planos, las especificaciones, las memorias, los presupuestos. ¿Y qué sucede? ¿Por qué este orden de prelación, planos, luego las especificaciones, luego la memoria y los presupuestos? Porque alguien tipea el expediente en el Word y se puede equivocar. Miren este ejemplo. En una posta de salud, a suma alzada, los planos indican que los pisos de esta posta son de terrazo pulido. Ojo, los planos. Las especificaciones dicen cerámicos. Las memorias descriptivas dice que es vinílico, loseta vinílica, pero el presupuesto dice que es loseta veneciana. Según el orden de prelación, yo construyo piso de terrazo pulido, esto cuesta más, pero te pago como loseta veneciana. Oye, no, que injuste la vida, ¿por qué me están pagando menos? Sorry, mano. Las reglas de juego en suma alzada están definidas, tanto el monto como el orden de prelación. Si ustedes se equivocan en tipear, por eso yo le hablé del BIM. ¿Se acuerdan del BIM que salía esa alerta roja? Cualquier incompatibilidad inmediatamente se debe corregir y se corrige pues en simultáneo. Acá no. Acá a la persona que está tipeando el expediente le tiene que decir, oye, corrigen los planos, dile al dibujante. Oye, dile al ingeniero que corrija las especificaciones. Oye, dile al arquitecto que corrija la memoria. Oye, dile al ingeniero de costo que corrija pues su partida. ¿Me dejo entender? Entonces todos tienen que estar en simultáneo, pero como el error humano está, para eso justamente el BIM cada vez va tomando más fuerza, porque se minimiza el error humano. Entonces yo ejecuto terrazo pulido, pero te pago ¿cómo se llama? Loseta veneciada. Entonces, casi me acuerdo el ejemplo ese de cómo se llama del Casio, ¿no? Y del Mercedes, que están de moda. Miren, importante, suma alzada es metrado definidos, suma alzada, pero precios unitarios no. En precios unitarios, ¿qué pasa? Yo no tengo los metrados definidos. En precios unitarios es un poquito más complicado. Si yo voy a vaciar una losa que tengo mucha extensión de excavación, no me conviene trabajar por suma alzada. En precios unitarios, obviamente, ustedes acá tienen la deficiencia de no tener los metrajes bien definidos y por lo tanto voy a costear por unidad de medida. Las obras públicas que lo utilizan cuando las cantidades y calidades de los materiales no están definidos en los planos. Entonces, aquí se aplica básicamente en partidas como movimiento de tierra. Jamás de los jamases hagan suma alzada en movimiento de tierra.
A ver si ustedes creen que la geografía del terreno es perfecta. Por ahí encuentran una roca y hay que demoler más. Y sonaron. Entonces, ¿qué hace? El postor oferta, ¿qué cosa? Precios unitarios. Si voy a vaciar, si voy a excavar, el costo de la excavación es 40 soles el metro cuadrado o el metro cúbico, y en teoría yo tenía 1000 metros cúbicos y termino excavando 5000, frito. Perdí mucho dinero y pasa en la vida real. Entonces, se oferta ¿qué cosa? El costo unitario, el metro cúbico de excavación. Y al final te pagaré realmente los 5000 porque eso es lo que tú me has demostrado que has excavado. No hay prelación, por lo tanto, y se valoriza el total de los metrados. En la anterior, el riesgo es asumido por el contratista. Aquí no, el riesgo es asumido por el cliente. Aquí el dueño del proyecto asume el riesgo, ¿no? Que él piense que tenía un metrado inicial y costaba la obra 1.000.000, sin embargo ese metrado estaba errado, porque en la realidad había más excavación y la obra sale costando 5 millones. Entonces el riesgo lo asume el propietario. Una cosa es los sistemas de contratación, suma alzada, precios unitarios. El mixto vendría a ser la combinación de ambos. Y otra cosa es la modalidad. Llave en mano, modalidad. Te entrego, como su mismo nombre dice, te entrego la llave del proyecto. ¿Qué quiere decir acá? El contratista ejecuta todo. Aparte de la construcción de la obra, también hace la instalación y la puesta en funcionamiento de la obra. Entonces, el postor oferta en conjunto la construcción, el equipamiento, el montaje hasta la puesta de servicio, y de ser el caso también que haga el expediente y la operación asistida de la obra, o sea, todo. Entonces, ¿cómo lo pueden contratar? Básicamente utilizando suma alzada y precios unitarios, la modalidad llave en mano, sí. Pero en la modalidad concurso oferta, aquí atentos. Lo que le mostré los montos sirve para esto. Llave en mano te entrego el proyecto, concurso oferta no. Acá licito la obra, concursan diferentes postores. Entonces, aquí puede hacer básicamente que el postor oferta, ¿qué cosa? La elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Aquí concursan diferentes empresas, obviamente, que van a intentar ganar la obra. El postor que oferta la elaboración del expediente, ¿no? Todo lo que es la ingeniería, y también lo ejecuta. Entonces, pero esta modalidad se aplica solo en obras bajo el sistema al suma alzada, y siempre y cuando, es decir, los metrados están definidos, y siempre y cuando el presupuesto no exceda los montos que indica el Estado, ¿no? Si es mayor, si es menor de 2.8 millones, no aplica concurso oferta, tiene que ser mayor. Y si es mayor a 4.3, aparte en el concurso oferta, hay que considerar la presencia de la supervisión. Entonces, eso es importante. Llave en mano, concurso oferta, ¿cuál es la diferencia? En llave en mano yo hago todo. En concurso oferta yo ejecuto la obra, ¿no? Y en algunos casos hago el expediente, pero jamás voy a hacer el mantenimiento, jamás voy a hacer la puesta en servicio, no. Ya eso es otra actividad que lo tiene que hacer, obviamente, la institución. Muy bien, hasta aquí llegamos.